todavía. Sí, señor, vamos, vamos, vamos con el especial. Ay, estoy en el especial, estoy en la rueda. No, no, escúchame. Gracias por sintonizar Conciencia Tabrio. Luisa Adet te habla desde Buenos Aires, Argentina, por estos micrófonos benditos. Gracias, hermana, por poner al aire el especial. Pero vos que estás en YouTube, estás viendo mi fondo de pantalla y dice La Rueda. ¿Qué le pasa, Luisa? Y sí, Luisa está un poco cansada a esta altura del año, pero yo estoy con mi gente divina, mis amigos del especial. Pero hoy te vamos a hablar de La Rueda, un proyecto radial que se las trae gente, ¿eh? Y que se escucha los domingos a las 18 horas y los jueves tempranito a la mañana. Pero estoy aquí con dos protagonistas de este programa y mi amigo también Claudio Cruces, porque hoy resulta ser que son invitadas especiales Liliana Dulbeco, Marta González y Clelia Gómez, que va a entrar en un ratito, porque ellos nos van a contar todo sobre la rueda y te va a dar unas ganas de escucharlo. Vamos a darle la palabra a Liliana Durbeco para que nos vaya contando cómo nace y de qué manera va evolucionando y creciendo este proyecto radial. Lili, adelante, Lili, contanos. Buen día a mis compañeros, compañeras y a los oyentes también. Es toda culpa tuya, Luisa. ¡Ah! Coincido, coincido. Bueno, pero entonces la radio es culpa de mi hermana. Vamos a pasar de que todo culpa. También coincido. Sí. Mariana Det, sos culpable. Porque Luisa tiene una cosa, no sé cómo hace, pero de mirar un poquito más adelante. Mira, esto ya habrá sido como 3 o 4 años atrás, no sitúo exactamente el mes, pero una vez nos encontramos en una panadería ahí en Boulogne a conversar un poquito, a intercambiar libros y demás. Entonces Luisa dijo, vamos, se puede hacer un programa así de situación política, no sé si lo habías pensado así, pero vos armaste el grupo. Rápidamente me pusiste a mí, pusiste a Walter, pusiste a Margarita en ese momento. Yo digo, pero ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer con esto? No tenía tantas dudas, ¿viste? Bueno, pero la cuestión es que fuimos empezando, ¿no? Y me acuerdo que los primeros programas trajimos a las señoras que tienen hijas desaparecidas por la trata, ¿no? A varias mamás trajimos, ¿no? Y bueno, y ahí fuimos desarrollando los temas que iban surgiendo semana a semana del país, internacionales. Fuimos contactándonos con personas en las provincias, en algunas provincias, por ejemplo, en Jujuy, tenemos referentes que nos mandan información, también en Misiones, bueno, en Córdoba, en Chubut también, si no me equivoco, hay un periodista que nos manda información. En el extranjero, en Perú, en México, ahora algunas noticias de Venezuela, y bueno, así fuimos armando una red, ¿no? Después el año pasado, también culpa de Luisa, dice, ¿por qué no haces el canal de YouTube? Pero ya habían pasado como 2 años de programa. Bueno, ahí con las dificultades que nosotras tenemos para hacer las cosas por internet y un poquito de ayuda que ayudó mi hermano en este caso, abrimos el canal de la rueda. Y nos pasamos todo enero buscando los programas y subiéndolo. Un trabajo, pero Ay, qué resultó ser interesante. Ahora ya lo subimos semana a semana el programa, porque es un archivo. Entonces, el programa se emite por la radio Conciencia Top New el domingo a las 18 y el jueves a las 8 de la mañana. lindo. Pero queda el archivo en el canal de YouTube, que es la rueda-medio W4C, que nos permite, si queremos tener alguna información o recordar alguna información, ir a ese archivo.
Y bueno, y los temas que tratamos, les leo algunos. Lamentablemente algunos, como los de las mamás de las chicas de las víctimas de la trata, se nos han perdido porque fueron de Claro. los primeros programas. En realidad tendríamos que volver a invitarlas. Claro, Lili, discúlpame que te interrumpa. Claro, aclaramos esto. Tanto Lili como yo tiene ese criterio con el canal de YouTube, un archivo. No, es como diferencia de otros canales de YouTube que podés encontrar cualquier tema y demás, sensacionalistas tal vez, y muchas veces que faltan a la verdad para lograr que estés ahí y te suscribas. Nosotros, tanto Lili, La Rueda, ¿no? Como el especial, nuestro canal de YouTube es un archivo para que vos cuando no pudiste escuchar la radio, vayas al canal. ¿Eh? Después te vamos a volver a pasar esto para que te puedas suscribir, porque, ay, qué trabajo, Lili, qué sé yo cuántos meses nos costó, porque al principio yo lo subía inmediatamente a mi canal de YouTube, La Rueda, pero después cuando La Rueda tuvo su propio canal, a mí me pareció muy interesante, porque ahí tenemos un archivo histórico, político, social, del país, de América y muchas veces del mundo. Gente, hay que ir a la rueda todos juntos, guión medio W4C. Sí, señor, y yo me lo Y con, anoté porque tampoco me acordaba mucho. Luisa, y agrego un poquito, y con informantes orales que están dando un testimonio serio, no fake news, siempre tratamos de corroborar que sean noticias verdaderas, por eso vamos a medios importantes, El País, Página 12, bueno, la BBC y demás, y tratamos de decir el medio de donde sacamos las noticias, porque hay tanta noticia falsa dando vuelta por ahí. Pero les cuento un poquito. Por ejemplo, tenemos los últimos de la flota norteamericana en el Mar Caribe, peligros para Venezuela y América. Ahí tenemos testimonios de señores venezolanos. La paz, entre comillas, de Trump, la reconstrucción de Gaza. Ahí tenemos un analista que siempre invitado, que habla de temas internacionales, sobre todo respecto a las guerras, que es Alan Chockler, que tiene muy buena formación, profesor de historia y se especializa en el tema de las guerras. Siempre que hay, como dice él, lamentablemente les traigo malas noticias porque siempre que hay alguna guerra, algún conflicto, él es el invitado para contarnos, informar, muy fundamentado, se viene con sus mapas. Bueno, de Mendoza, por ejemplo, el tema de la minería, de la mega minería, la escasez de agua, ahí también tuvimos referentes muy importantes. La situación política en México y Perú, también con referentes de México y Perú. Bueno, todo el tema de Gaza, el genocidio de Gaza, lo seguimos desde el inicio hasta la actualidad. Y a veces tenemos también presentación de actividades, presentación de libros, presentación de documentales, siempre rondando la realidad, digamos, El ¿no? tema de los pueblos originarios, ¿nos recordaste? Todo No, lo tratamos también y algunos se nos perdieron, algunos de estos programas que hicimos en nuestros inicios, eh, pero sí, hemos tratado también el tema de los, a ver, por ejemplo, desalojo de integrantes de comunidades originarias en la provincia de Jujuy, acampe en tribunales del Tercer Malón de La Paz, esto que fue en el 2023, antes de que asumiera y durante la asunción de este gobierno. Eh, bueno, el que Tercer Malón. personalmente fuiste, Lili, me acuerdo que hablaste con Sí, las personas sí. que estaban acampando, sí. Hablamos con una señora, Karina, que nos contó muy Sí. bien la situación, que era de una comunidad originaria de la provincia de Jujuy. Sí, algunos hemos rescatado y están en el canal de YouTube, de La Rueda, sobre todo de las comunidades originarias de Jujuy, que hay más de 300 comunidades originarias, y que estuvieron acá siendo el último, el tercer Malón de la Paz, 3 meses, los últimos del gobierno de Fernández, que no los recibió, nos contaban ellos, ¿no? Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni Judicial, y cuando asumió Milei, él los echó de la plaza Lavalle directamente y les hizo levantar todo y se volvieron nuevamente sin el título de propiedad de las tierras.
Hay algunos programas que también sirven para los estudiantes de historia, porque tienen datos de la historia reciente y de la historia no tan reciente, ¿no? Claro, Sí, lo que tiene de Liliana, bueno, Lili, el programa, ahora le vamos a dar la palabra a Claudio. Entró Clelia, ¿eh? Entró Clelia sí. Gómez que No, le también. quería aportar algo a Liliana, Sí, Clelia. que también entrevistamos a una representante del sur, de las comunidades del sur, Sí, es Sí. no sé si te cierto. acordás, Sí, que sí. también nos dio un montón de datos. Era una persona muy preparada realmente y que están con el mismo problema que en el norte. Claro, a ver si ustedes me ayudan a recordar. Ahora recuerdo la señora que era una señora de la comunidad mapuche Claro. tehuelche. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que la rueda, te cuento, vos que estás sintonizando el especial, la rueda va los domingos 18 horas y los jueves a las 8 de la mañana, tempranito, tempranito con el mate, el tecito, escuchás la rueda y te informás, ¿sí? Porque claro, dura 2 horas, porque ¿qué pasaba con esto? ¿Por qué al final la rueda duró 2 horas? Martita también habla, porque siempre estás en la rueda. Tal vez más escuchando, ¿no? Que Sí. Sí, sí, yo escucho los comentarios, opino, pero el armado de la rueda es de ustedes. Y yo doy fe que Luisa es muy inteligente y Mariana también, y que es increíble lo que han hecho. Yo estoy emocionada porque las conozco hace años y realmente es impresionante la información que se está dando con el y bueno, programa. pero Martita, nosotros ponemos en manos de personas expertas. En este caso, Liliana Dulbeco, que ya la No, conocíamos Liliana lo mismo, pero no terminé. Liliana lo mismo, porque tres. Liliana busca información. Yo digo, no sé cómo hace para Obvio. conseguirla. Es impresionante lo que hace. O sea, el programa es de ella, pero yo tenía que decir esto porque hace tantos años que las conozco a ustedes dos. A Liliana la conozco de ahora y es como si hubiera sido compañera nuestra también. Sí, la verdad. Es que es impresionante la rueda. La verdad que yo creo que tiene Bueno, Claudia, una Celia, impronta, ¿no? Ya tiene su personalidad del programa. ¿Eh? Y eso, esto es lo que sucede con las personas que arman, porque ojo, tenemos que hablar de que acá tenemos presente a Liliana Dulbeco, Marta González y Clelia Gómez, pero increíble no también. no son ellos solos del equipo, ¿no es cierto, Lili? No, bueno, eso era algo que quería Sí. agregar. Luisa armó un equipo provisorio, digamos. Después hubo gente como Margarita, lamentablemente está trabajando, no pudo participar, y se fue armando un equipo estable. Ahora ya es estable el equipo. Bueno, yo personalmente invité a Marta, después a Clelia. Después Clelia invitó a Claudio, que es Ah, economista, mira, todos jubilados somos excepto Walter, que a veces participa menos porque Walter está en ejercicio, está trabajando. es Pero profesor de Walter historia. pero siempre se preocupa por conseguir invitados, por sugerir temas, es decir, Walter está presente. Ujú. Y bueno, y ahora quedó el equipo estable, que está Luisa, está Marta, que es psicóloga, está Claudio, que es economista, Clelia, que es docente, directora jubilada, y está Walter Sánchez, profesor de historia. Y bueno, ya creo que nos llevamos bien. eh, no coincidimos todos en lo mismo, pero siempre con mucho respeto, lo mismo con los invitados. Y los invitados ahora, lo que está pasando, Luisa, ya de un tiempo a esta parte, es que piden el espacio, Ya, qué bien, ¿viste? O qué sea, importante. piden el espacio. Ujú, Y entonces, por supuesto, nosotros los contactamos y los escuchamos, ¿no? ujú. Y bueno, y a veces es muy gracioso porque por ahí hay algún invitado y por un lado lo contactamos y no sale, y entonces buscamos por otro y hacemos una tarea Y- de pinzas hasta que lo sí, conseguimos. esas son las perlitas de la rueda, que la vez pasada también hay una equivocación en el aire
Y después, ay, la borré, digo, qué lástima. Podría haber dejado para hacer a fin de año unas perlitas, porque también nos equivocamos y decimos cosas y volvemos a empezar. Y esa parte es muy divertida también. Sí, seguro que ¿Qué te errores. está...? Espera, espera que tenemos un hombre acá. Aprovechémoslo. Claudio Cruz. Hola. Porque... Hablanos. Bueno, no, yo quería preguntar de dónde, cómo surge el nombre, La Rueda y por qué. Ay, Cosa qué... que no me acuerdo. Yo sí. Yo sí A me ver. acuerdo y le quiero mandar un saludo y un abrazo a la profesora Laura Risi, que tal vez ustedes ni siquiera se recuerdan de ella. Pero No. cuando armo el grupo de la rueda, yo había ingresado a la profesora, creo que es de historia. Ella es de zona oeste, creo, Morón, algo así. Laurita Risi. Laura Risi es una locutora, periodista, muy importante, que, que en ese momento yo la consideré como importante también para este programa. ¿Qué sucede? Que en ese interín Laura enferma. Se enferma y se retira de todo lo que es redes, radio, porque ella ya hacía radio, ¿sí? Ya tenía su programa en la otra radio también, en la nuestra, que ahora, perdóname Laurita, no recuerdo el nombre de tu programa. Pero yo la quiero saludar hoy porque cuando dijimos qué logo va a tener la rueda, si ustedes recuerdan, hacen memoria, votamos, porque había varios logos y elegimos el que nos mandó Laura Risi. Y eso me Ujú. quedó a mí, ¿por qué? Porque la aprecio mucho y porque sé que se está recuperando, después de todo este tiempo y está volviendo a la radio. Y eso me dio mucha alegría porque comparto con ella un grupo de la editorial, Uno del Oeste, porque ella tiene un libro con esa editorial y yo también. Y ahí puso la noticia y la saludé con mucho cariño y a lo mejor en algún momento la volvamos a tener en Conciencia Tomnium. Pero Laura Risi fue la que mandó ese logo. Así Y, que de alguna y- manera, sí. recuerdo eso, sí. Y teníamos también como una pequeña consigna al principio, que era la rueda de la historia, los palos en la rueda. Después fuimos achicando, porque con los flyers, y demás, tiene que ser más cortito, ¿no? Ay, Pero sí, bueno. eran diferentes, más grandes los flyers. Yo hoy de fondo nada más puse el logo, pero fue una construcción colectiva el flyer, ¿no es cierto, Lili? Sí, sí, es así. Mm. Bueno, me parece que puede ser útil, ¿no? El registro de las situaciones que vamos viviendo. Hablamos mucho antes de que subiera este gobierno, advertimos mucho de la que se venía. En el año 2023 hablamos mucho de los peligros de la ultraderecha en el poder y bueno, ahora lamentablemente tenemos que seguir todo lo que nos están quitando día a día y todo lo que padecemos, ¿no? Y esperemos que se termine pronto esto. No sé qué opinan mis compañeras, Clelia, Marta, cómo fue su experiencia, ¿no? De la inclusión en el programa. Yo agradecida, agradecida porque me informo un montón y escucho, me gusta mucho escuchar y analizar cómo se vincula a la gente, cómo se vincula, cómo se dan los vínculos y todo el trasfondo que hay de lo que tiene que ver la humanidad en lo que está pasando, ¿no? Y a mí Y me pasa como a vos, Marta, y no tengo más agradecimiento. Es más, casi no lo puedo creer. A mí me convocó Liliana siempre y también. realmente es raro que a una persona mayor como yo, directamente una vieja, vamos a decir las cosas como se dicen cotidianamente, la convoquen para... tuve muchas dudas porque ¿qué iba a hacer yo en una radio? No, era mi primera experiencia radial. Y Liliana me dijo algo como para engancharme.
Me dijo, mira que vas a aprender mucho, ¿eh? Y dijeron aprender y te prendiste. Mm. ¿Cómo? Te dijeron Cierto, aprender y te prendiste, yo soy igual. Si se trata de sí, aprender, ahí estamos. Sí. tal cual, Eso, Marta. claro. Eso me Y pasa a mí con la rueda. Pero aparte de Clelia, Liliana Dulbeco te tienen un concepto increíble. Cuando Liliana me dijo, tengo una amiga, Clelia Gómez, y la voy a invitar. Me habló de vos, de tu experiencia en la docencia, en la vida, tus conocimientos, tu memoria en cuanto a la historia, tus conocimientos son increíbles, Clelia. no, Y, por favor. y te has ganado como un lugar en la radio también, ¿eh? Con los otros locutores, ¿eh? Que te siguen y les importa ver lo que va a decir Clelia en este tema. ¿En serio? ¿Ah, Es, sí? Sí, claro, claro, tenés mucha experiencia, Clelia. Y aparte, como dijo Luisa, mucha memoria y enseguida enganchás con situaciones tuyas que son muy interesantes. A mí me gusta escucharte, me encanta. Y aparte claro, lo dice de una manera graciosa, lo sabe Sí, decir de una manera que no todos sabemos decirlo de la sí, manera. tal cual. puede ser, pero si lo digo con gracia, tenemos un compañero que no es exactamente de la rueda, pero es un compañero de la radio, que la tenemos en este mismo programa, que nos gana a todos en salero para decir las cosas, que es Claudio. Claro, acá tenemos un Claudio Cruces. Acá en el especial tenemos un Claudio Cruces. Y en la Así es, rueda tenemos Claudio Maraviglia. sí, Hay que entender ahí las diferencias. sí, Vive maravilla. Sí, 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 yo Claudio primero le decía Maravilla, pero es Maraviglia. Ujú. en italiano, y maravilla es como la L nuestra. Ah, Claro. Si Mm. ellos tienen L es porque suenan las dos a la vez, como Pellegrini, claro. pero él es maravilla. Mm. Figlio. Es más fácil decir maravilla que maravilla. Importante, importante, Clelia, traer a Claudio Maraviglia, ¿no? Como dijimos hace un ratito, un Y es nuestro integrante. economista Sí. de, de mesa de luz, lo tenemos ahí para consulta de cualquier cosa. Sí. Claudio. No, Este, Aparte siempre tiene los datos precisos, no sé cómo saca la información. Ahora les cuento que ya nos mandó la ley, el proyecto de ley, ¿no? De la reforma laboral, ¿no, Lili? Son temas que se vienen en la rueda, ¿eh? sí. Ahora Ujú. digamos una cosa, más Neruda allá se de interesa tipo sobre Claudio, todo por temas colectivos, Exacto, sí, sí, sí. más ¿no? allá de Claudio A y de Progresistas, ver, Walter, espera, económicas, espera, escuchemos a Claudio. Claudio. más allá de Claudio y de Walter, que son, digamos, que están atrás de bambalinas, ¿no? Las que ponen la cara y la voz son todas mujeres. Y digo No, yo, pero aquí Claudio también pone la No, cara. Vos tenés Claudio y oficios, Walter de están. Lo que pasa es que periodismo, Walter cuando puede, por el Sí, trabajo. claro. claro. No, mi pregunta es si las noticias que dan las reflexiones que dicen este, están abordadas desde un feminismo, si hablan de feminismo o ese tema no lo tocan. Muy interesante la pregunta. Depende el entrevistado o la entrevistada. Por ejemplo, el otro día hubo una entrevistada de Mendoza, Alejandra, que habló del tema de la megaminería, pero ella es feminista, entonces, bueno, abordamos el tema porque lo que tratamos de buscar es especialistas en el tema que queremos abordar, ¿no? O sea, alguien que viva la realidad y la pueda transmitir, que tenga información, que se haya formado en eso. Eh, entonces, la cuestión del feminismo es si hay alguien que tiene ese perfil, que se define como feminista, bueno, aprovechamos y lo abordamos también, ¿no? Pero a mí lo que mucho me llama la atención es esto de darle voz a los que no tienen voz, porque
Por ejemplo, lo que pasa en el interior realmente no lo sabemos nosotros tampoco, los del equipo. Y lo que pasa en México, Perú, Venezuela, tampoco lo sabemos. Entonces, nos enteramos de una realidad porque siempre lo que se hablan por los distintos medios es de Buenos Aires, del AMBA, y bueno, y si hay algún problema, algún crimen, bueno, entonces nombran a la provincia en donde pasó o algún acontecimiento muy importante al lugar donde pasó. Pero con respecto a la política cotidiana, a la situación social, a la historia de los países, realmente desconocemos todo de América Latina y de nuestras provincias del interior. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de que nos cuenten qué está pasando en cada provincia, qué está pasando en los países con los cuales pudimos conectar con gente, que es Perú, es México, es Venezuela, que nos cuente algo de la propia historia también. El desconocimiento es brutal de nuestra propia historia, ¿no? De nuestro país y de Latinoamérica. No sabemos nada y estamos hablando que hemos pasado por jardín, primaria, secundaria, universidad. Yo siempre digo que aprendí más historia en el cine viendo películas que lo que me enseñaron en los distintos niveles educativos. Cero, nada. Y de América Latina y de nuestro interior, menos No. todavía, porque Sí, si sabemos sí, sí. algo, sabemos de Europa, de Europa fundamentalmente. Ahora, Si Jenny, que conocemos algo. a mí me ha pasado, seguramente a todos nos ha pasado, el dialogar con extranjeros, y de cualquier lugar del mundo, un peruano, un norteamericano, un alemán, un español, cuando definen a Argentina, lo definen con el carácter del porteño. Y nosotros Ujú, tenemos una pluralidad tan grande cultural que no la dejamos ver, claro. ¿no? O sea, a nosotros nos conocen por el tango, no por la chacarera, ni por la Ajá, cueca. mm, tal Es una cual. cosa interesantísima. Y nos pasa con el tema de la tradición, Claudio. Con el tema de la tradición también nos pasa en las escuelas a los docentes, ¿no? Cuando traemos el tema, el Día de la Tradición. ¿De qué me estará hablando la maestra? Ponen una carita de, bueno, ¿y qué será esto? Es un tema muy, muy interesante para conversarlo también. ¿Por qué? Y fallas en la educación, son fallas en la educación terribles que deberían haberse corregido, que se intentó corregir pero no se pudo. Siempre modifican para atrás, sacando lo que no, es un intento de quitar la identidad, lamentablemente. Sí, 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 tal Porque es cual. defender la identidad nuestra. Es lo primero. Vos fíjate que cualquier serie que sea de otro país aparece la banderita, sobre todo si es de Estados Unidos, aparece la banderita. O sea que los países tratan de imponer la identidad y nosotros no. No, ves que venimos de una historia de tal vez de miedo, tal vez de no, esto no lo hables, esto en el aula no se trata, ¿no? Hay De por mucha ahí a veces seguridad. sanciones o sumarios a docentes que se han atrevido a tocar temas políticos, históricos, desde alguna mirada particular, ¿no? Sí, Cierto, pero permitime una cosita, porque me estoy yendo de tema, ¿no? Pero No cuando pasa. Marx dice es una falla en la educación, yo iré un poquito más profundo, no más profundo, más atrás de eso, Sí. para decir sí. es una falla en la educación a los que están estudiando para ser docentes. A esos hay Claro, que... sí, coincido con vos, Claudio. Coincido con vos. La falla es muy grande, no es pequeña, es muy grande. Claro. Está en los programas educativos de los chicos, en los programas educativos del secundario y en los programas educativos de los docentes. Claro, de los profesorados. Eso Igual. muchas veces lo hemos hablado, Martita, Claudio, lo Sí. hemos hablado. Temas educativos acá en el especial hemos tratado. Vamos a volver luego de esta etapa del Y, especial que te está mostrando los proyectos radiales de Conciencia Top New. y Sí, puedo decir dos cosas, Luisa. sí, sí. Una es la falla en el armado de los programas de historia y otra es la técnica de estudio. Porque la técnica de estudio no es enseñar una cosa a la otra, sino que conozcan todas las realidades históricas y que los chicos analicen y saquen conclusiones.
Entonces no hay un adoctrinamiento, es enseñarles a pensar, que es una cosa muy distinta. Exacto, así es. Volvemos ahora al proyecto Radial La Rueda con Sí. próximos temas, ¿eh? Dijimos entonces que los próximos temas, por ejemplo, este domingo que viene, ¿qué temas vamos a escuchar en La Rueda? Lili, contanos más o menos lo que estás planeando. Ya tenemos un invitado que es el señor Sebastián de la fábrica Morbillo de Avellaneda. Ah, Él nos va a contar qué está pasando con esta fábrica gráfica. Eh, Tenemos que interiorizarnos sobre el tema primero, pero bueno, claro. es algo que tampoco sale por los medios, porque bueno, no conviene que salga por los medios, que los trabajadores se están organizando, que hacen cosas para defender sus trabajos. Y me parece que otro objetivo me había quedado pensando del programa es tratar de politizar la realidad. De nuevo, es necesario, fundamental, esta juventud que vota a la extrema derecha en Argentina y ahora tenemos el caso de Chile que probablemente gane la derecha también, porque van a segunda Sí, vuelta. Entonces, nos encontramos con que, bueno, sobre todo los jóvenes, sobre todo los varones, también las chicas, ¿no? Pero los que más votan a la derecha son los varones jóvenes, están despolitizados, desconocen lo que pasa, no hablan de política, no se interesan por lo que sucede más allá de su pequeña vida que por ahí ronda por el celular, un trabajo precarizado, dos o tres amigos y ahí queda. Es claro. decir, no hay un interés por las cuestiones sociales, por lo comunitario, por ver qué pasa en el país. Y bueno, y ahí tenemos las consecuencias. Por eso a mí me parece muy importante la cuestión de politizar. La gente tiene que discutir de política, tiene que discutir del poder, tiene que discutir a quién le va a entregar el poder, porque luego está en juego su propia vida. Ya lo estamos viendo acá, con los temas de salud que no nos podemos hacer atender, que tenemos que pagar todo, y el país va hacia eso. Un núcleo rico y la mayoría excluidos, lo vemos con el tema de salud, la mayoría excluidos que no van a acceder a los bienes principales, vivienda, salud, educación. Hoy me mandaron eh, 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 una supuesta proyecto de reforma educativa, no supuesta, es un proyecto. Ajá. Sabemos que está como exigencia del Estados Unidos la reforma laboral, la reforma impositiva, y la reforma previsional de las jubilaciones. Pero también, miren esto, con respecto a un proyecto de reforma educativa, Roca, que es el dueño de Techín, aprovecha las vacaciones de Petovelo en Dubái y ordena a Torrendel que presente su reforma educativa. Este proyecto barre con la ley del año 2006, que es la Ley Nacional de Educación, y quiere descargar en las familias el tema de la educación de sus hijos, ¿no? O sea, este es otro tema importante, el educativo, en donde quieren hacer reformas. Y vos te encontrás con que a veces escuchás a los pibes, ¿y por qué votaste? Porque hay muchas videitos alrededor de esto. Hay un Instagram de un muchacho que se llama Sergio Rodríguez, se llama. A mí me gusta mucho escucharlo porque tiene mucha habilidad para entrevistar y hace hablar a la gente y la hace entrar en contradicción. Ajá. Te digo, a ver, no es universitario, no es académico, pero yo he pensado, estos videitos habría que tomarlos uno por uno y sacar cuál es el pensamiento, la argumentación de muchos jóvenes y gente grande también que vota a la extrema derecha, como para tener como un perfil. Eh, y te dicen, ¿y por qué quería un cambio? ¿Y qué cambio querías? ¿Me entendés? Y la reforma laboral, y sí, hay que hacer una reforma laboral.
¿Me entendés? No hay una definición de términos. Cuando es lo más anticientífico que hay, porque la ciencia parte de definir términos. ¿Y qué es cambio? Bueno, pero cambio para Pedrito puede ser una cosa, para Juancito otro, para Susana otro. ¿Qué cambio? Cuando decís reforma laboral, ellos piensan, y para tener más trabajo. Pero vos te fijaste lo que dice el gobierno. Es decir, hay una ignorancia, pero una ignorancia de los temas de la vida cotidiana y esto de, yo ayer escuchaba, porque escucho a un programa que se llama Redacción Página 12, Leandro Renú. Está en el canal que creo que lo compró Página 12 porque ahora se llama Argentina 12, y habla del día a día de lo que va sucediendo. Eh, y justamente ayer pasaba encuestas, porque él no se basa, como yo a veces miro Sergio, lo que dice persona a persona, estas pequeñas entrevistas individuales, sino que él se basa en encuestas. Por ejemplo, Focus Group Misiones, grupo focal, es una técnica. El grupo focal juntan a un grupo, lo hacen hablar, tiran un tema, lo hacen hablar y toman diferentes edades, diferentes lugares en el país, diferentes niveles socioeconómicos. Es una técnica de la sociología. Por ejemplo, él decía, porque saqué fotos de alguno, un adulto indeciso votaría para cortar con esto. De cada 2 años dar vuelta a todo. Ya estamos en esto. Entonces no me trago que se meta otro volantazo ahora. No puede ser. No va a poder resultar positivo nunca. Argumento. Otro argumento de otro joven indeciso. Esta elección es muy importante porque es darle las herramientas para que se pueda hacer lo que quiere hacer o no se pueda hacer directamente. Le damos las herramientas para que se equivoquen o para que acierten, pero es darle las herramientas y estas legislativas son claves para eso. Otro más. Yo opino al mal paso darle prisa. Ya estamos metidos en un barco. En este momento, con un cambio totalmente de dirección, si vamos a un lado y vamos a chocar, chocar zigzagueando o chocar de una. Vamos de una. Así, de acá a unos años, si es que cambia, se cambia definitivamente. Que se termine de definir para qué lado se va. Entonces yo me quedé pensando, había otro que ahora no la encuentro. Esta gente tiene en el ámbito político, no digo en general, un pensamiento, según Piaget, operatorio concreto, entre 7 y 12, 13 años. Es decir, no podés Sí, hipotetizar nada, no tenés pensamiento deductivo, no tenés abstracción, necesitas ver que te vas a sí. chocar de frente contra una pared. Es lamentable el nivel intelectual en el aspecto político, en el aspecto social. Y esto se logró despolitizando a la gente. Este nivel de atraso intelectual se logró despolitizando a la gente. Yo afirmo que tienen un nivel de pensamiento operatorio concreto. Es decir, tenés que ver lo que pasa, tocar, ver la experiencia para poder pensar. El pensamiento operatorio concreto, con Marta lo sabemos, está apoyado en lo concreto. Tenés que ver, tocar, sentir. ¿Y Pero a me ver, permitís algo, Liliana? Sí, esta idea la saqué de una profesora de mi nieta, psicóloga, muy buena, y a mira. mí me hizo reflexionar la diferencia entre un pensamiento en historia, en lo político y en lo social, operatorio concreto y un pensamiento abstracto. El pensamiento Bueno, abstracto te permite hipotetizar, suponer que si este tipo es de extrema derecha, no va a ser mierda. Te permite abstraer, te permite tener en cuenta múltiples variables. Es el pensamiento científico, hipotético, deductivo, según Piaget. No bueno, bueno, tenemos ese pensamiento. Han logrado que la gente pierda el pensamiento hipotético deductivo, que tenía la juventud del 70 que fue masacrada con 30.000 desaparecidos. Masacraron bueno, 30.000 Lili, desaparecidos Eso y te quería. masacraron el pensamiento hipotético deductivo. Discúlpenme, chicas. claro, porque hay que Liliana enseñarlos a Durbeco, pensar, causa conductora y de la consecuencia. rueda, la culpable. Bueno. Clelia quería hablar, Clelia.
Sí, yo, ¿sabéis que pienso, Liliana, a nivel individual es tal cual ustedes dicen? Nos hemos quedado en ese tipo de pensamiento, cuando no en el pensamiento mágico, Sí, porque exacto, Clelia. Sí, Explícalo, sí, sí. explícalo. Más primitivo todavía, más Sí. primitivo más todavía. primitivo todavía. Pero fíjense que han sido cuidadosamente educados, entre comillas, para que esto suceda. Sí, Y sí, tal Liliana, cual. vos lo acabás de decir, tenemos un bache terrible en nuestra historia, tanto de la educación como de la historia en general. Y es el bache de los años negros de la dictadura. Ahí tuvimos una generación, la mejor gente perdida. Fíjense que la cultura pasa sobre todo de abuelos a nietos, quizá más que de padres a hijos, porque es con los que conversan los chicos, conversaban, conversaban Sí, los chicos, conversaban. se, Conversaban. se ponían a hablar con sus abuelos, ahí entra en el pensamiento concreto, que es la historia, porque a un chico empieza a entender, a mi familia en tales años le pasó tal cosa porque me lo dijo mi abuelo. Y así puede empezar a entender lo que es la historia también. Es absurdo dar fechas históricas. Yo lo he hecho porque me lo pedían los programas y veía que algo no andaba, pero lo hacía. Es decir, con tantas huestes, con tantos lanceros, con tantos rifleros, con tantos caballos, cruzó San Martín los Andes. Al ratito de todas esas cifras el chico se olvidó, pero hay Claro. otras experiencias que no se olvida. Por ahí se acuerda mucho más de la fiesta donde fue un granadero, y eso no se lo olvida tampoco, porque lo Eh, vive, porque lo vive. Claro. Pero fíjense que en cuanto a la formación de opiniones, yo creo que todavía estamos en la época de la patrística. En la época de la patrística se decía, esto es verdad porque lo dijo, qué sé yo, San Jerónimo, por poner un ejemplo. Esto es cierto porque lo dijo tal maestro. Si lo dijo, está bien. Y eso se conserva hoy en día, cuando decimos, por ejemplo, en algún aviso, use jabón Lux porque lo usa tal estrella. sí, claro, claro. Mirá vos, Sí, no se claro. trabajan las causas y las consecuencias de lo que pasa, porque en historia lo que hay que trabajar son causas y consecuencias, y eso no se trabaja. Por eso no se les enseña a pensar a los chicos. La historia todavía es un enigma, no un enigma, pero un problema para la metodología. Pero sí, la historia nos enseña prácticamente todo. Este, y discutirla y discutir el presente es muy necesario, pero hemos sido educados para no discutirlo, para Claro. no discutirlo. La gente contestando estas pavadas que contesta, no hace más que repetir lo que le dan los medios de comunicación, repiten. Y la educación en gran parte está hecha por repetición. Así es. Y bueno, ¿me permitís, Luisa, Luisa? Quiero disentir un poquito con Clelia. A ver, Uno dijo que cuando uno le da a los alumnos mucha información, después los chicos no se acuerdan. Yo me acuerdo que a mí me dijeron que San Martín cruzó los Andes con 50.000 litros de vino. Y eso siempre me dieron ganas de seguir a San Martín para todos lados. ay, qué lindas tus notas de humor. Pero Ah, yo tenía una pregunta para las chicas que saben del tema acerca del pensamiento abstracto y del pensamiento concreto, ¿no? El pensamiento abstracto supongo yo que es algo que se adquiere en la madurez, no, Sí, no lo a los tiene un 12 chico años. de... ¿Eh? A los 12 años, Claudio, a los 12 años Sí, el chico está en condiciones de tener pensamiento abstracto. en Y de los 6 matemática, a por los 12, ejemplo. En sí, matemáticas. matemáticas, claro. supongo yo, Marta, a ver si miento, que lo que hacen los gobiernos de ultraderecha es mantener a los jóvenes en una infancia perpetua.
Y de Ah, alguna bien, manera sí. Ahora, el pensamiento se desarrolla, el abstracto, si hay estimulación del medio. Si no claro, se desarrolla, eso ya está estudiado por claro. la psicología evolutiva, solamente con estimulación del medio. Y ya en su momento Lev Vygotsky decía que la estimulación tiene que provenir de la institución educativa. Si no, Claro, no se desarrolla el pensamiento, es contingente. Es tal contingente. cual. No se Por eso, desarrolla por sí solo, ¿no? pero Necesita es de la trabajo de los intervención. docentes, Lili. Los docentes tienen que hacer pensar y no agarrar la información y meterla como por un tubo. O sea, si vos la más le transmitís, le transmitís, le transmitís y no lo haces pensar, el chico termina siendo un depósito de información que después no la recuerda. Miren, En Exacto. cambio, les quiero mostrar. trabajar causas y consecuencias. ¿Vos te acordás, Luisa, cómo discutíamos en historia nosotras con el profesor? ¿Te acordás de Carmelo? Sí, sí, sí. Sí, Se pero bueno, discutía, claro. nos Este es hacía un tema, pensar. esto es un tema para tratar mucho, muchísimo, tal vez en el especial, no así en la rueda, porque la rueda, con todos los temas de política internacional y nacional, como que se dirige hacia otro lado. Pero de todas maneras, yo te quería preguntar, Lili. eh, la rueda yo veo que cuida mucho la orientación al traer muchas voces. La rueda Mm, no cierra las puertas a otras maneras de pensar. Trae invitados, ¿sí? Escucha, pero de todas maneras muchas veces sucede que justamente lo que esos invitados traen no necesariamente responde a la forma de pensar de alguno de los integrantes del grupo. No sé si ustedes me entienden. Porque el sí. grupo de la rueda es respetuoso hacia otras maneras de pensar, digo, ¿no? Puede ser eso, Lili, no sé si entendés lo que quiero expresar yo. Sí, sí, pero siempre cuidamos que sea desde el punto de vista de los trabajadores, o Muy sea, bien. todos los invitados y nosotros mismos sabemos claramente del lado del cual estamos. Es decir, hay dos lados, esto hace muchos años se dijo, el lado de los opresores o el lado de los oprimidos o el lado de, se decía antes, de la burguesía, el lado de los trabajadores. Nosotros somos conscientes del lado del cual estamos, entonces esas voces traemos. Claramente está definido así el programa. ¿Se puede desterrar la palabra derecha e izquierda y decirlo así como nos lo estás diciendo vos, del lado de los trabajadores, del lado de Sí, la burguesía? Y no es sé, que, para mí es un Y poco difícil a mí porque me molesta eso, porque hay muchas personas que se dicen eh, de izquierda y sin mm, embargo no están del lado de los trabajadores. Y es eso que, confunde. claro, es que el objetivo es ese, confundir, Luisa. Claro, El exacto. objetivo es El confundir. mismo gobierno cuando habla trata de izquierda a todos los que no son de ultraderecha. Claro, Bueno, entonces el peronismo son todos zurditos, ellos le dicen izquierda a todos los que no le pertenecen. A mí me parece que eso es muy importante para la gente, para que se dé cuenta, ¿no? Para que razone sí, un sí, poquito, ¿no? A ver, ¿para quién está sí, sí, gobernando esta persona que elegí o no elegí, pero está ahí? ¿A favor de quién claro, está? Solo así nomás. Razona eso y te vas a dar cuenta. claro, Porque la gente tiene, claro, claro. no sé, digo, la rueda. ¿M? Fíjate que Liliana Dulbeco nos dijo, uno de los objetivos, politizar nuestra realidad. ¿Podés hacer eso? ¿Podés hacerlo? Ese es uno de los objetivos que me parece genial, Lili. Y muchísimas gracias. Vamos cerrando este especial, porque este especial no dura tanto como la rueda. La rueda me encanta porque tenés tiempo para hablar, porque nos pasó eso, ¿sabes por qué dura 2 horas? Porque como siempre nos pasábamos, al principio queríamos que sea de 1 hora, ¿te acordás, Lili? sí, Pero siempre nos pasábamos y la volvíamos loca, mi pobre hermana, que le entregamos 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Bueno.
tómense 2 horas y listo. Y tenemos que mencionar a alguien que ayuda también en la edición del Sí, programa, Lili. Lo mencionamos a Encito Ábalos. sí, Enzo nos da una mano muy grande con la edición. Le pega la música al programa que sale por la radio y le pega una introducción al programa que queda en el canal de YouTube. Y a veces, bueno, nos recorta cuando tenemos algún lío ahí, nos recorta algún pedacito también. Sin Sí, Enzo no podríamos, porque no sabemos hacer estas cosas. claro, Pero y la música bueno, es muy linda, decirle que no le pegue. no, no, y nos A mí pega, me nos pega. gustaría, Luisa, mira, me gustaría, Luisa, acá no sé si se ve. eh, Esto es una hoja del año 76 cuando yo estudiaba en el Ah, profesorado de San Martín. Y la plastifiqué y la tengo ahí colgadita. ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahora no nos dejes. Es algo que nos dictaban, porque en esa época no había nada de todo lo que tenemos ahora y teníamos nuestro cuadernito, copiábamos a mano y los profesores a veces dictaban. No había fotocopias, no había nada de No. todo eso. Entonces está escrita a mano. Es la definición de educación de Piaget, tomada de Ah, la qué lindo. revista Estrada, año 6, número 90, junio 1970. Mirá cómo nos daban las fuentes, ¿eh? Acá no Mirá. había fake news. Y yo creo que esto tendría que guiar toda la educación. Y dice así, la principal meta de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creadores, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es formar mentes que estén en condiciones de criticar, verificar y no aceptar todo lo que se les propone. El gran peligro actual son los eslogans, las opiniones colectivas, los pensamientos dirigidos. Mirá cómo la vio el tipo, así como la ve Luisa, la vio hace 30 años atrás. Más. Se debe estar capacitado para resistir, para criticar, para distinguir entre lo que es prueba y lo que no lo es. En consecuencia, es necesario formar alumnos que sean activos, que aprendan pronto a investigar por sus propios medios, en parte por actividad espontánea y en parte mediante el material que se prepare para ello. Alumnos que aprendan tempranamente a distinguir entre lo que es verificable y aquello que es simplemente la primera idea que se les ocurre. En este camino se desarrolla el pensamiento abstracto, el pensamiento operatorio formal. Si no, como dice Claudio, nos quedamos con mucho beneficio para los gobiernos de turno en niños. Acá, bueno, lo decía María Elena Walsh, el país jardín de infantes. Mm, Sí, sí, tal cual. Ya Ya ujú, vieron. gracias, Lili, por traer esto. Qué está documento, qué buenísimo. documento, ¿eh? Ujú. Y así como vos Bueno, lo tenés ahí, plastificado y presente siempre, lo deberían tener todos los maestros, ¿eh? En actividad. Nos vamos. Saludito, Clelia, saludanos. Lo saludo, pero no puedo evitar agregar algo. Dale. Lo que acaba de leer Liliana es exactamente la antigua de la formación militar, que es obedecer sin preguntar. Claro, claro, tal cual. Bueno, Gracias, muchísimas Clelia, por gracias. Ha estar. sido un hermoso programa. Yo estaba Sí, dudosa. Pensaba, hermoso. ¿quién nos entrevista? ¿Quién nos entrevista? Nos entrevistamos nosotros mismos. Muy bien. Sí. Nosotros mismos nos entrevistamos, sí. Gracias, Martita. Un saludo. bueno, agradecida por el programa, me encantó, la pasé muy lindo. Y me quedó algo que escuché en el programa de que estaba Clelia los otros días, lo de buscar el personaje, ¿se Ah, sí. acuerdan? Ay, sí. Me pareció genial, así que Eso. buscar el personaje, como se hace en estos dibujitos donde se busca el Sí. animalito,
Bueno, es tarea de investigación, tarea de razonamiento, tarea de pensamiento, de asociación, de memoria, todo, todo, todo. Nos re Claro, porque gustó. está ahí, el personaje está. No es que Sí. no Claro que esté. está, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Bueno, Claudio, saludo que nos vamos. Che, Claudio, me encantó el mate, ese tenedor. ¿Tiene un tenedor? Ah, con 3 tenedores agarrando el mate. Me lo Ay, qué regalaron. Ah, mira, linda. Yo, qué bueno. yo decía, ¿qué tiene? Un mate, tenedor, era todo junto. Gracias, amigo, por estar Y te damos con siempre. una frase que resume mi pregunta, que Sí. contesta mi pregunta, que dijo Liliana. El país, jardín de infante. Es un tema para conversarlo durante todo el programa, todo un programa. El país, jardín de infante. Claro que sí, por favor, seamos adultos. Esa palabra adulto, no sé, no sé, pero vos a veces conversás con amigos tuyos de tu edad o a veces un poco mayores y están reaccionando como criaturas de 4 años. Sí, pero ¿será posible? Nos vamos. Lili, saludito hasta la semana que viene, Lili. Bueno, gracias por habernos invitado, Luisa, y gracias por todas tus ideas, que no se te ocurra nada más. Hasta la semana que viene. Gracias, hermanita. Bye bye.